Hola, una cálida bienvenida a todos mis amigos que han estado participando en este estudio secuencial del Nuevo Testamento. Y qué alegría ha sido estar con ustedes en estas sesiones. Y ahora, en esta sesión, veremos dos epístolas más del apóstol Pablo. Vamos a ver los libros de Primera y Segunda de Tesalonicenses. La primera de Tesalonicenses fue una carta que Pablo escribió mientras estaba en la ciudad de Corinto y escribió esta epístola en particular sobre el año 51 después de Cristo. Tuvo que dejar Tesalónica rápidamente después de un corto tiempo de estar con ellos por la persecución y agitación social que realmente alteró las cosas. Y así Pablo, como a veces era el caso, solo pudo estar con esta iglesia que él había fundado por muy poco tiempo. Así que era una de esas iglesias que no habían tenido la experiencia completa del discipulado que Pablo enseñaba cuando podía permanecer en una ciudad por un periodo de meses. O a veces, incluso, como la iglesia de Corinto estuvo allí durante 18 meses, pero en Tesalónica no habían tenido ese privilegio. Y así Pablo está aprovechando esta oportunidad, no solo para corregir algunos problemas que existían en la iglesia, sino también toma esto como una oportunidad para lograr un nivel de discipulado. El discipulado que él habría traído si hubiera estado allí en la ciudad por un periodo más largo. Y uno de los problemas que enfrentaremos aquí, tanto en Primera de Tesalonicenses como en Segunda de Tesalonicenses, es que tenemos personas que están empezando a obsesionarse en el hecho de que Jesucristo vendría de nuevo. Ahora, es algo maravilloso darle importancia a esto. Por ejemplo, la oración final en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, contiene esta oración que la iglesia en esencia respira y dice: ven pronto, Señor Jesús. Y como dijimos en el libro de los Hechos, Jesucristo entrará en la historia, habrá una segunda venida, va a ser el futuro, va a ser visible, va a ser personal para cada persona en el mundo. No vamos a tener que preguntarnos si sucedió o no. El mundo entero sabrá que Jesús ha irrumpido en la historia por segunda vez. Y entonces hay un sentido en el cual es maravilloso tener eso como algo continuo en nuestro corazón, el saber que el Señor Jesús, saber que Él volverá. Y no sabemos exactamente cuándo regresará. A algunas personas les gusta decir: bien, ya sabes, podemos predecir las cosas con mucha precisión. Otras personas dicen: realmente no sabemos el día ni sabemos la hora. Ahí es donde está mi posición. No podemos saber con certeza cuándo vendrá, pero vivimos con la seguridad de que vendrá y entrará en la historia por segunda vez. Pero lo que había sucedido con esta iglesia era que se habían enfocado en esa realidad espiritual. En verdad es una realidad espiritual, pero se enfocaron tanto que sintieron que Él venía muy pronto. Y así de hecho, habían renunciado a sus trabajos. La gente que había tenido trabajo ya no trabajaban porque ¿para qué molestarse en tener un trabajo si Jesucristo va a venir hoy? Y así habían renunciado a sus trabajos, no estaban proveyendo para sus familias, y esto provocó un caos en la vida práctica cotidiana de la iglesia en Tesalónica. Y así Pablo está escribiendo por dos razones. Número uno, para poner todo esto de cómo vivimos con la realidad que Jesucristo vendrá de nuevo. Y luego, en segundo lugar, darles un discipulado personal que no había podido darles cuando fundó la iglesia la primera vez porque estuvo allí por tan poco tiempo. Pero veamos cómo responde Pablo a esto. En Primera de Tesalonicenses, su enseñanza de discipulado sencillamente se divide en cuatro áreas diferentes. Y la primera área, para animar a el discipulado, es lo que llamaríamos estímulo en medio de la persecución y el sufrimiento. Una vez más, vuelvo a algo que he dicho. En las últimas dos sesiones en que hemos estado estudiando estos libros, y en realidad el tema del sufrimiento parece ser algo que está emergiendo en libro tras libro del Nuevo Testamento. Y también está aquí.
En Primera de Tesalonicenses 3, en los versículos 1 al 5, me gustaría resaltar algunas cosas que dice Pablo. Dijo, finalmente ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo a visitarte. Entonces él está hablando acerca de este amado hijo de la fe que él había levantado para el ministerio. Dijo que estaba enviando a Timoteo para que estuviera contigo. Bueno, ¿por qué estaban enviando a Timoteo? Él dijo, él es nuestro hermano y colaborador de Dios en la proclamación de la buena nueva de Cristo. Le enviamos para que lo fortalezca, lo aliente en su fe y evite que lo sacudan los problemas que estaba atravesando. Y entonces Pablo básicamente dice, envía a Timoteo porque me di cuenta de que en tu iglesia sus vidas estaban siendo sacudidas por diferentes dificultades, por luchas, por persecuciones que estabas atravesando. Y Pablo dice, quería animarte en eso, pero sabes que estamos destinados a tales promesas. Sabes, Pablo realmente usa la palabra destino aquí para problemas o sufrimiento o dificultad. Él está diciendo simplemente estar en Cristo significa que estas cosas van a suceder. Él dijo, recuerdas que incluso cuando estuve contigo, el poco tiempo que estuve contigo, te advertí que los problemas vendrían pronto e hicieron lo que tú sabes. Por eso, cuando ya no pude soportarlos más, envié a Timoteo para averiguar si tu fe era fuerte. Temía que el tentador te hubiera superado y que nuestro trabajo hubiera sido inútil. Y luego dice en el capítulo 3, en el versículo 8, nos dio nueva vida saber que estás firme en el Señor. Y así Pablo dijo, envía a Timoteo con el propósito expreso. Estaba preocupado por ti, sabes, me preocupaba que estuvieras involucrado en una sacudida tan dramática, en una persecución tan dramática, en un sufrimiento tan dramático que simplemente renunciaste y dejaste de caminar con el Señor. Pero Pablo dijo, me sentí muy contento y tan reconfortado y me animé tanto cuando Timoteo dijo, no, estaban enfrentando esas dificultades, pero se mantuvieron firmes en medio de ellas. Entonces, Él les anima en medio de la persecución y el sufrimiento. Quiero hacer una declaración ahora sobre el sufrimiento que no he hecho en ninguna de las sesiones anteriores, pero quiero hacerlo aquí y confirmará algunas de las cosas que hemos dicho en las sesiones pasadas. A veces vemos el sufrimiento y decimos, ¿sabes? El sufrimiento es solo una especie de excepción de la regla. El sufrimiento es algo que sucede solo ocasionalmente, o el sufrimiento es algo que sucede porque hay algún pecado en tu vida. Quiero sugerirle este principio de que el sufrimiento es una parte normal de la vida cristiana, porque lo vemos en una epístola tras otra en el Nuevo Testamento. Y así Pablo está diciendo, todavía estaba contigo y te lo advertí, te dije, ¿sabes qué? Vamos a irnos y las cosas no van a ir bien. Habrá dificultades, habrá oposición. Es parte de nuestro destino en Cristo. Y así Pablo dice, me sentí muy alentado de encontrar que en medio de la persecución que llegó, no retrocediste, no te rendiste. Básicamente no dijiste, bueno, si eso es lo que significa seguir a Cristo, no seguiré más a Cristo. Pablo dice, no, lo que descubrí fue que en medio de la persecución te mantuviste firme, estuviste fuerte, no retiraste tu amor por Cristo. Y así Él está simplemente animándolos a que continúen avanzando en esa actitud, reconociendo que el sufrimiento no es una especie de excepción, sino que el sufrimiento es una parte normal de la vida cristiana. La segunda parte del discipulado que Él les trae es el estímulo para vivir una vida que sea agradable al Señor. Este es un tema que aparece también en el libro de Efesios, pero en Primera de Tesalonicenses 4 vuelve a tomar una aplicación muy específica. Note lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4 en el verso 4. Lo siento, el verso 1 del capítulo 4. Finalmente, queridos hermanos y hermanas, les instamos a que en el nombre del Señor Jesús vivan una manera que agrade a Dios. Entonces Él está diciendo, solo te estoy animando, vive tu vida cotidiana de una manera que sea agradable para el Señor. Él dice en el versículo 3, la voluntad de Dios para ti es ser santo. Entonces, ¿qué le agrada a Dios según el apóstol Pablo? Es vivir una vida santa. En el versículo 7 dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no vidas impuras. Entonces, así Él nos trata de atraer y animar
a que deseemos vivir de una manera que sea agradable al Señor Jesús. Y eso debería ser el clamor, y creo que es el clamor de tu corazón y el clamor de mi corazón. Quiero vivir cada día de mi vida de tal manera que cuando me vaya a dormir por la noche, pueda mirar y decir, según las cosas que hice hoy, le agradé al Señor, estará contento conmigo, fue honrado por la manera en que viví, fue honrado por la manera en que hablé, fue honrado en las decisiones y elecciones que escogí. Pero Pablo hace aquí una muy específica aclaración. En este pasaje, en el primer capítulo de Tesalonicenses 4, dice, quiero que vivas de una manera que agrade a Dios. Y luego dice, la voluntad de Dios para ti es ser santo. Volviendo ahora de nuevo al versículo 3, así que mantente alejado de todo pecado sexual. Yo no estoy afirmando nada. Esta es una afirmación que hace Pablo. Y Pablo dice que una de las mayores amenazas para la santidad personal, una de las mayores amenazas que nos impiden vivir una vida que complazca al Señor, es involucrarse en el pecado sexual. Continúa diciendo, nunca lastimes ni engañes a un hermano cristiano en este asunto al violar a su esposa, porque el Señor venga todos esos pecados, como te hemos advertido solemnemente antes. Básicamente Pablo está diciendo, esto es tan importante, nunca podrás tomar el carácter sagrado de la relación sexual y sacarlo fuera del matrimonio. Tiene que permanecer en el contexto del pacto matrimonial. Y así le está diciendo a la gente que esta es realmente una de las cualidades definitivas de lo que significa vivir una vida santa. Se está moviendo en la pureza sexual y decimos, bueno, ya sabes, pensamos que quizás somos la primera generación que tenemos ese tipo de luchas o ese tipo de dificultades. Pero no, aquí es el Nuevo Testamento. Pablo enlaza directamente esas dos. Vivir una vida santa que es agradable al Señor y permanecer en un lugar de pureza sexual, asegurándose de que la relación sexual será siempre en el contexto de la alianza del matrimonio. Él concluye diciendo, y lo hace con mucha fuerza, y realmente llega a ese punto donde él se pone casi un poco agresivo en lo que le está pidiendo a la gente que haga. Él dice, por lo tanto, cualquiera que se niegue a cumplir con esas reglas, ¿qué reglas? Las reglas que se acaban de establecer sobre la pureza sexual. Dice, cualquier persona que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no está desobedeciendo enseñanza humana, sino que está rechazando a Dios, quien te entrega su Espíritu Santo. Pablo siente esto con tanta fuerza que dice, si rechazas esta enseñanza, no estás rechazando la enseñanza humana, no estás rechazando mi enseñanza, estás rechazando al mismo Espíritu Santo que te trae esta palabra personal. Así que los anima a vivir una vida que sea agradable al Señor. En tercer lugar, los alienta a trabajar duro en su trabajo y ganar el respeto de su comunidad. Primero, Tesalonicenses 4, en los versículos 11 al 12, dice, convierte en tu objetivo vivir una vida tranquila, ocupándote de tus propios asuntos, trabajando con tus manos, tal como te instruimos antes. Luego, las personas, noten esto, quienes no son cristianos, respetarán la forma en que vives y no necesitarás depender de los demás. Pablo dice que hay un problema. El problema no es que Jesucristo no regrese, no. Jesucristo regresará. El problema es que han llegado al lugar donde básicamente han renunciado a sus trabajos. Has dejado de trabajar, has dejado de involucrarte en el mundo y en la sociedad en la que vives en este momento. Y Pablo dice, eso no puede ser. Tienes que vivir tu vida ahora mismo de tal manera que los incrédulos vean y no digan, bueno, estas personas están locas. Están hablando de que Jesús regresará y así renunciaron a su trabajo. Pablo dice, no es así como estamos llamados a vivir. Debemos vivir en pureza, como si Él estuviera regresando en este mismo momento. Pero debemos trabajar en lo que Dios nos ha llamado a hacer, como si Él no regresara por otros 100 años. Déjame repetir esta afirmación porque creo que es importante. Pienso que Pablo básicamente nos está diciendo que necesitamos vivir nuestras vidas en pureza personal y con el hecho de que quizás Jesús vendrá en los próximos momentos.
Tal vez Él vendrá antes de que usted incluso escuche la próxima declaración que voy a hacer. Así es como tenemos que vivir en la dimensión de la pureza. Pero en el área de nuestro trabajo y nuestro compromiso de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, tenemos que vivir como si Él no viniera por otros 100 años. Y entonces Pablo está diciendo, por favor, no renuncie a sus trabajos. Sí, Jesús viene, pero no sabemos cuándo vendrá. Hasta que Él venga, debemos estar activos, debemos participar, debemos entregarnos a lo que Él nos ha llamado a hacer. Y debemos hacerlo por el bien de los incrédulos. Queremos ganar el respeto de los incrédulos para que podamos llevarlos también al reino. La cuarta pieza de discipulado personal que Pablo aporta a la iglesia en la primera carta es dar aliento a través de la impartición de esperanza. Es decir, Cristo viene otra vez. Tenemos en este libro una de las declaraciones más tremendas y claras. Nos da una pequeña imagen de cómo será cuando Jesús irrumpa en la historia por segunda vez. Él dice, te lo contamos directamente del Señor. Así que una vez más, sabes, Pablo está diciendo que este no es mi propio pensamiento, esto viene directamente de Dios mismo. Los que aún vivimos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él por delante de los que han muerto. El Señor mismo bajará del cielo con un grito de mando, con una voz del arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. No puedo imaginar cómo se verá, no puedo imaginar cuán glorioso será, pero cuando irrumpa en la historia va a ser un momento glorioso. Y Pablo dice, quiero decírtelo directamente del Señor. Nosotros, junto con los que han muerto, seremos levantados para encontrarnos con Él, seremos atrapados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y entonces estaremos con el Señor para siempre. Y luego agrega esta frase, entonces anímense unos a otros con esta palabra. Pablo sencillamente dice que uno de los más grandes estímulos que tenemos para dar es que a pesar del sufrimiento, a pesar de la dificultad, este no es el fin, no es el capítulo final. El capítulo final de esta vida en realidad es que somos llevados al reino eterno donde estaremos para siempre con el Señor. Y así él está escribiendo a la iglesia de Tesalónica y dice, si crees que el Señor viene, quiero que sigas trabajando duro, quiero que te entregues a tus trabajos, no te vuelvas perezoso. No te quedes en un rincón donde simplemente estás descuidando toda la vida y de alguna manera esperando que Él venga. Pero por otro lado, nunca abandones la esperanza y la realidad de que Jesús vendrá de nuevo. Y no solamente vendrá otra vez, y no solo vendrá por todas esas otras personas, sino que Pablo lo hace muy, muy personal. Él viene por ti, Él viene por ti, su precioso Hijo. Él vendrá a relacionarte con Él para siempre. Él viene por todo el cuerpo de Cristo, pero de otra manera muy especial e individual, Él viene por ti. Bueno, ahora llegamos al libro de Segunda de Tesalonicenses y curiosamente, esta segunda carta fue escrita probablemente solo unos 6 meses después de que recibieran la primera. Y básicamente él está escribiendo la segunda carta porque no respondieron a la primera. De hecho, las cosas han empeorado. Por lo tanto, en la primera carta dice básicamente, sí, Jesús viene, pero no puedes renunciar a tu trabajo, no puedes ser perezoso, no puedes apartarte de la vida, no puedes dejar de comprometerte con las personas que te rodean, no puedes dejar de ser padre y madre y esposo y esposa y trabajador, no puedes retirarte de la vida. Entonces básicamente dijo, tienes que participar activamente. Y ahora 6 meses después él dice, ¿saben qué? He escuchado que han ignorado la primera carta que les escribí. Y por supuesto, al ignorarnos, nos preguntábamos si quizás habían ignorado algunas de las cosas que estaban relacionadas con los temas de la pureza. Tal vez se estaban refiriendo a esta área de la pureza sexual porque eso era un problema en la iglesia y todavía no se había abordado. Y lo que ahora Pablo está diciendo es, hey, estoy escribiendo una segunda vez, esto es serio, realmente necesitan escucharme ahora. Y así esta es la carta de seguimiento en la que Pablo les desafía con básicamente 3 verdades en esta epístola. La verdad número 1 es que el gran mal será liberado en el mundo. El gran mal va a ser liberado en el mundo.
Segunda de Tesalonicenses 2 en los versículos 2 y 3. No vamos a entrar en detalles sobre los últimos tiempos. Algunas personas sienten que esta es una descripción del anticristo. Aunque el pasaje no lo identifica como el anticristo, pero como el hombre de maldad, pero note lo que se dice acerca de este desencadenamiento de liberación de la gran maldad en el mundo. Dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Tal vez has escuchado eso, que la gente dice, bueno, ya sabes, en realidad Jesús ya vino, pero no todos se dieron cuenta de que había venido. No, Pablo está diciendo, no te desanimes, no te alarmes y ni siquiera creas eso. Cuando Jesucristo venga, cuando entre en la historia, todos lo sabrán. Entonces, Pablo dice, no sigas ese camino en tu pensamiento, no les creas, dice. Incluso si afirman haber tenido una visión espiritual. A veces las personas que se están moviendo en cierto engaño quieren decir, bueno, realmente necesitas creer lo que estoy diciendo. Y la razón por la que necesita creer lo que estoy diciendo es que tuve la visión espiritual que me mostró esto. A veces el cuerpo de Cristo puede ser muy crédulo y el cuerpo de Cristo puede perderse simplemente porque alguien dice que tuvo una visión espiritual. Pablo dice, no me importa cuántas visiones hayan tenido. Si están diciendo que Jesucristo ya ha venido y el mundo entero no lo vio, puedes rechazarlo. No creas eso. No sigas ese camino en tu pensamiento, dice. Pero continúa diciendo, pero no se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá, hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de iniquidad. Ahora note cómo esta demostración del mal en realidad se convierte en un juicio de Dios. Él, es decir, este hombre de iniquidad, usará todo tipo de engaño malvado para engañar a los que se dirigen a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Dios hará que sean muy engañados y creerán estas mentiras. Mire, siempre pensé que la gente fue engañada cuando creyeron a Satanás. Bueno, sí son engañados cuando creen en Satanás, pero aquí Pablo está diciendo que algunas personas van a ser engañadas y que Dios va a permitir ese engaño. ¿Por qué Dios lo permitiría? Porque habían oído la verdad y se habían negado a responder a la verdad. Así que ahora Dios está permitiendo que la liberación de este gran mal muestre una clara distinción entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es espíritu y lo que es carne, entre lo que es la luz y lo que es oscuridad. Él está haciendo una clara distinción. Entonces Pablo dice, se liberará el gran mal, pero dice, debes continuar firme. En segundo lugar, dice, no importa lo que esté sucediendo en el mundo, todavía estamos llamados a trabajar y participar. Ahora eso no es nuevo. Esto es lo que les había dicho en la primera carta, pero note lo fuerte que lo dice aquí. Él dice, incluso mientras estábamos contigo, te dimos esta orden. Los que no estén dispuestos a trabajar no podrán comer. Sin embargo, escuchamos que algunos de ustedes viven vidas ociosas, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de otras personas. Mandamos a esas personas y las instamos a que en el nombre del Señor Jesucristo se establezcan y trabajen para ganarse la vida. Pablo dice que no importa cuán mal se ponga, ni cuán cerca parezca estar la segunda venida del Señor. No te retirarás de tu vida personal. Estás llamado a trabajar. Y él dice, de hecho, cuando estuve con ustedes antes, les dije que si una persona no está dispuesta a trabajar, no se le debe permitir comer. Es decir, es importante que nos comprometamos con nosotros mismos. Es importante comprometernos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si Él nos ha llamado a involucrarnos en una ocupación, no la abandonemos. Si Él nos ha llamado al ministerio, no abandonamos eso, pero continuamos involucrándonos y comprometiéndonos en este mundo de tal manera, como dije antes, vivimos en cuanto a nuestra propia pureza personal, como si Él llegara en este mismo momento. Pero vivimos en lo que respecta a nuestro trabajo y nuestra vocación, como si Él no viniera por otros 100 años. Entonces Pablo dice, número 1, el gran mal será liberado en el mundo. Número 2, no importa lo que está sucediendo en el mundo, todavía estamos llamados a trabajar y participar. Y luego el número 3, como lo dice en esta segunda carta a los tesalonicenses, dice, porque Cristo viene, debemos ser ejemplo en nuestro mundo caído.
Observe cómo lo dice aquí en este pasaje y dice, seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Señor que les permita vivir una vida digna de su llamado. Hemos escuchado ese tema antes, una vida digna de su llamado, pero luego dice más abajo en el versículo 12, entonces el nombre del Señor Jesús será honrado por la manera en que vives. Eso es realmente lo que buscamos en nuestros corazones. Queremos ante todo agradar al Señor, pero quiero vivir de una manera que le agrade a Él para que las personas que se encuentran fuera del reino vean y digan, ¿sabes qué? Quiero tener al Jesús que esa persona tiene. Quiero que la gente vea nuestros matrimonios en el reino y que los que están casados en el mundo digan, ¿sabes qué? Quiero estar en un matrimonio como ese. Quiero aprender cómo ser un padre como esa persona es un padre. Quiero aprender a ser una madre como esa persona es una madre. Quiero ser alguien que cuida de su familia, como esa persona cuida a su familia. Quiero estar con un grupo de personas que se aman de esa manera, que participan activamente, que trabajan duro, pero que se mantienen firmes en medio de grandes dificultades y angustias. Quiero formar parte de ese tipo de grupo. Eso es lo que Pablo les está desafiando a hacer y dijo, no hay manera de que podamos ser un ejemplo para el mundo si nos retiramos, si renunciamos a nuestro trabajo, si nos retiramos de la vida, si nos retiramos de nuestras familias. Pablo dice, no, eso no puede suceder. Así que esas tres verdades en segunda de Tesalonicenses son, el gran mal será liberado en el mundo, pero podemos mantenernos firmes. Número 2, no importa lo que esté sucediendo en el mundo, estamos llamados a participar activamente en el reino, a participar activamente en nuestros trabajos. Y número 3, porque Cristo viene, lo hacemos para que podamos ser ejemplo para este mundo herido y moribundo, donde podemos vivir una vida que hará que otras personas digan, quiero ser parte de ese reino. La conclusión para esta sesión es nuevamente una de las maravillosas bendiciones que Pablo nos trae en el libro de Primera de Tesalonicenses, ahora en el capítulo 5, en los versículos 23 y 24, fue la oración de Pablo por la iglesia de Tesalónica, pero en realidad se convierte en la esencia de la oración de Pablo por nosotros. Y me gustaría concluir con esto como mi oración para cada uno de ustedes. Y Pablo lo dice de esta manera, ahora que el Dios de la paz te haga santo en todos los sentidos y que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se mantengan sin mancha hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios hará que esto suceda porque el que te llama es fiel. Descansamos, Señor, en la realidad de esa fidelidad hoy. Te pedimos que venga, Señor, por tu Espíritu y nos hagas santos, por así decirlo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Señor, que toda persona pueda ser tocada hoy por tu presencia y por tu amor y por tu poder. Y nos regocijamos en la realidad que tú, de hecho, vendrás de nuevo. Y nos regocijamos en la realidad, como Pablo acaba de decir en esta gran bendición, que el que nos ha llamado es fiel. Descansamos en esa fidelidad y descansamos en esas realidades espirituales para mantenernos firmes en nuestras propias vidas y nos comprometemos a participar activamente en todo lo que nos has llamado a hacer y estar en esta tierra hoy. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y que Dios te bendiga.